Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria. Tercer capítulo, tercer episodio de este podcast Código Chile, en esta conversaciones en que tratamos de descifrar el país en el que estamos viviendo, un país bastante convulsionado, con muchas cosas pasando a la vez. Y por eso tratamos de conversar siempre con los personajes que están ahí, en boga, los personajes que están en la noticia, los que están opinando, los protagonistas básicamente. Y hoy día estamos con Rafael Berguán. Rafael es PhD en Economía, es académico, consultor, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, integrante además de varias comisiones presidenciales. Estuve viendo, son 4 o 5 en las que has estado, y además concejal por Providencia durante este periodo. ¿Cómo estás ahí, Rafael? Eso. Bien, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Lo de concejal es algo nuevo, es una experiencia distinta y muy bonita. ¿Cómo te motivaste a eso? Bueno, tú participaste del comando de Briones en la parte económica. Sí, estuve en eso. Había estado también en algún par de comandos antes, pero solo contribuyendo sin intención por razón profesional y también personal de participar en cargos más políticos. Aunque sí he trabajado en el pasado en algún cargo un poquito técnico. Obviamente que cuando tú estás en un gobierno siempre es un cargo político, la superintendencia de banco, la presidencia del metro, pero esos tienen un carácter un poquito más técnico que la primera línea política. Sí. Y nunca había estado en ningún tipo de elección. En algún momento pensé, como probablemente la mayoría de la gente que se dedica a la política pública, que pudo ser interesante tratar de participar. Al final terminó siendo muy difícil para los que lo hicieron en la convención, pero eso era incompatible con mis pegas. Ahí hay restricciones, yo tenía que dejar todo y bueno, claro. No, simplemente uno no puede estar un año y medio en algún lugar y después volver sin tener nada. Como si nada hubiera pasado. Claro, pues la mayoría de las personas no tenemos esa posibilidad y en mi caso, por lo tanto, tenía que dejar hasta la Universidad de Chile, digamos, porque no era compatible con estar en el sector público, etc. Así es que eso no pude, y como no pude eso, conversando un día con Luciano Cruzco, que en 2 segundos me dice, oye, ¿por qué no postulas a concejal? Y yo no es que no sabía lo que eran los concejales, pero jamás lo había pensado. Y dije, ay, ¿qué voy a hacer yo en eso? Nada que ver, además en la calle, no sé cómo se hace, qué sé yo. Y bueno, y finalmente fue una experiencia muy, muy interesante, súper enriquecedora. Al principio te da un poquito de vergüenza, es incómodo para los que no tenemos costumbre en esta cosa, pero después de un rato y ahora que ya fui elegido y estoy adentro, de verdad, cada martes lo dedicamos a esto y es súper interesante. Oye, tenemos algo en común, porque yo también fui candidato a concejal en esa misma elección, pero perdí, en Concepción. ¿Ah? En Concepción. En Concepción. Ya. Oye, y también la vergüenza, el primer día que me paraba con los carteles en la calle fue una vergüenza tremenda. Sí, da pudor. Después uno se acostumbra, ¿eh? Y como que te termina gustando un poco esto de estar ahí parado en los semáforos y todo. Pero bueno, oye, Rafael, durante el gobierno del presidente Piñera vivimos en los últimos años el dilema de la focalización versus la universalidad de las políticas que se estaban aplicando. El IFE, los retiros, las ayudas a las mujeres embarazadas, los préstamos que otorgaba impuestos internos, y todas las políticas públicas que el gobierno quiso aplicar llegaban al Congreso y el Congreso decía, oiga, ¿sabe qué? Pero no tiene que ser para esto, tiene que ser para más. Universalidad versus focalización. También los técnicos, las universidades y la centro derecha también apoyaba un poco esta teoría del gobierno de focalizar en los que más lo necesitaban. Ya ha pasado agua debajo del río, debajo del puente, perdón, y ya esto lo podemos mirar como en perspectiva hacia atrás. ¿Cuál es tu opinión de cuál fue el resultado de estas políticas? ¿Fueron buenas? ¿Fueron no tan malas a lo mejor como pensábamos que iban a ser? ¿O fueron desastrosas? Sí. Mira, esto, Francisco, como muchas veces ocurre, es una discusión que se está dando a nivel global. ¿Eh? En Chile probablemente con la capacidad de ahorro que habíamos tenido y con los recursos que se decidió al final meter al sistema con los IFE, fundamentalmente, que son como 90% de las transferencias directas que se dieron fue IFE, y las transferencias directas fueron como 80%
de los 35 mil millones de dólares. Perdón lo latero con los números. No, pero si a para veces eso hay estamos. que contextualizar. Sí. Y justo estuve yo metido porque en la Comisión Nacional de Productividad entregamos un informe, así que no es que sea tan nerd que me sepa todos estos números de memoria, sino que justo los vi la semana pasada, por favor que no se rían de mí. Entonces, estoy diciendo que el IFE, que fueron 3 mil millones de dólares al mes durante muchos meses, solo para contextualizar, un hospital de alta complejidad son como 250 millones de dólares. O sea, el IFE fueron del orden de 12 hospitales de alta complejidad por mes. Por mes. Por mes. Estoy hablando del hospital completo, porque uno a veces puede construir una parte y complementar. No, esto es un hospital completo de alta complejidad, 12 de esos por mes. Un comentario más, el año 2011, cuando se aprobó la sala cuna, en las empresas, se dijo, bueno, esto tiene que ser universal. El mundo técnico dijo, mira, si no es universal, lo que va a pasar, que para la gente que no sabe esto, las empresas hasta 19 mujeres no tenían la obligación de tener sala cuna, pero de 20 mujeres hacia adelante, digo mujeres porque solo para mujeres, la restricción de política, obviamente que puede haber un hombre que te fijas que sea un hogar monoparental, que viva con su niño, con su hijo, con su hija, y que sin embargo no entraba en la ley, era para empresas con mujeres de 20 hacia arriba. Se dijo, oye, pero el problema de eso es que las empresas van a llegar a 19 mujeres y el costo que va a significar tener una mujer más va a ser imposible contratarla, entonces no van a tener más mujeres después de 19 hasta que lleguen, no sé, a 50. Te fijas, se va a pegar un salto dicotómico porque la empresa va a tener que construir la sala cuna, que eso tiene un costo alto. Se dijo eso y la respuesta fue, mira, es que lo que pasa es que hacer sala cuna universal, que es lo que se está pidiendo hace 4 años, y es que las empresas tengan siempre sala cuna cuando tienen más de, no sé, 20 personas, hombres o mujeres. Claro. Cuando hacer eso es muy caro, porque el Estado va a tener que poner plata y sale 250 millones de dólares al año. Eso fue el 2011. Al año. O sea, 12 años de sala cuna universal fue un mes del IFE. Para que tú veas la magnitud de los recursos que estuvieron involucrados. Un mes. Y se terminaron transfiriendo 34 mil millones de dólares. Entonces, digo todo esto, ahora pongamos esto en contexto en 2 segundos. ¿Qué pasó? Dos cosas quiero decir. Bueno, claramente vivimos una pandemia y una crisis que no habíamos vivido en nuestra generación, ¿no es cierto? Nunca. Primera cosa, es la peor pandemia en un siglo, etc. Aquí hay más o menos 75% de la gente en julio del 2020, que fue el peor momento de la pandemia en términos de restricciones de sanitarias. Claro. En julio, en el peor momento, 75% de la gente en el trabajo que hicimos en la comisión dijo que no tenía suficiente dinero para comer. No estamos hablando de para comer bien, para viajar, para comprarse ropa, solo para comer, lo básico, 75%. Entonces, esa es una situación que es absolutamente normal. Ya, ese es un punto. El segundo, muy rápido, para no dejarte sin tiempo, es que el tiempo es tuyo. Cuando uno piensa en política social, a ver, si yo cuando hago mis clases de economía, yo digo, hay 2 conceptos que definen a la economía. El primero, y solo voy a mencionar eso, es escasez. Si no hay escasez, no hay problema económico. El problema económico consiste justamente en que en situaciones de escasez queremos aprender sobre cómo optar, cómo elegir entre opciones para ser más feliz. Ese es un poco así como el resumen de la economía. Precios. Claro, los precios tienen que ver con que yo pago por algo porque yo al comprar algo dejo de tener otra cosa. Eso es lo que los economistas llaman precios. Y eso solo tiene sentido cuando hay escasez. Uno no se pregunta por el precio del agua en el sur de Chile, estoy inventando, estoy exagerando, y es una caricatura hoy día, donde el agua sale a borbotones por todos lados, pero sí se pregunta por el precio del agua en el norte. O en Puertecillo, que yo la otra vez estuve arrendando una cabaña con mi familia y llegaba el camión energía a llenar el tanque de agua para poder ducharse, para poder lavar la loza, para todo. Ahí acá nosotros abrimos la llave y sale el agua, pero en esos lugares uno dice, oye, esto efectivamente falta. Cuando un bien está universalmente disponible de manera libre, no tiene precio y no es relevante para la economía. Eso es lo que quiero decir desde del tipo de temas que nosotros solemos. Entonces, ¿qué pasa? Que como la escasez es muy habitual, y es lo más habitual, y en el mundo del Estado y de las políticas públicas, la escasez define la realidad diaria, es decir, los gobiernos tienen infinitas necesidades, enormes desafíos sociales, etcétera. Como hay tanta escasez, entonces los economistas tenemos una receta que es básica. Le decimos al gobierno, mire, cuando usted haga política pública, asegúrese de gastar la plata lo mejor posible. Lo que estoy diciendo es una perogrullada. Sí, claro. Bueno, entonces, para nosotros los economistas está en nuestro ADN que cuando el gobierno decide dar gratuidad universitaria, está decidiendo no construir hospitales. Y cuando decide construir hospitales, está decidiendo no construir carreteras, o no subir pensiones, o no dar gratuidad universitaria. Entonces, es muy importante que cuando se discuten estas políticas, que todas ellas pueden ser absolutamente válidas, necesarias,
tomemos una decisión desde la democracia, desde las autoridades, desde la evidencia técnica, desde lo que la gente dice, para tratar de vivir en un mundo un poquito mejor, entendiendo que no podemos tener todo. Entonces, eso, ¿cuál es la implicancia política? Focalización. No vamos a regalar la plata si la plata no sobra. Perfecto. Hasta ahí, más o menos evidente, y eso nos llevó en el pasado a que se produce una tensión entre economía y política. Los economistas dicen, no alcanza la plata, y los políticos dicen, la gente se está muriendo de hambre. No importa. Dicen, no importa, podemos endeudarnos. Y quizás las dos cosas son ciertas, ¿te fijas? Entonces, porque esto tampoco es matemática, los economistas no tenemos la realidad en la mano que digan no te podías endeudar más siempre. Ahí todo eso es discutible. Obviamente que deuda infinita va a significar que en un momento no vamos a poder cumplir nuestras obligaciones y vamos a tener que quebrar. El famoso default, que Argentina se salvó, que Argentina se salvó hace un par de días atrás cuando el Congreso autorizó al gobierno a poder pagar. Claro, pero los países que han tenido muchos defaults, que han sido irresponsables fiscalmente, las tasas, por ejemplo, hipotecarias, para ponerlo en algo de contexto, no son las que Chile tiene, y no solo las tasas, sino que la profundidad del mercado. Es imposible conseguir un crédito a 20 años, no solo no es posible a 30. Y las tasas no son incluso el 5 actual, que es casi el doble que hace 2 años, sino que algunos países están en 10. Y cualquier persona en un simulador hace la diferencia y se da cuenta que para un departamento de 5.000 UF o de 3.000 UF, una tasa del 10 versus una tasa del 3 puede significar cientos y cientos de miles de pesos de diferencia mes a mes en el dividendo que tendría que pagar. Entonces, vamos a ir a la tasa política monetaria en un par de preguntas más. Bueno, entonces por eso que la focalización es tan importante, porque uno tiene que ser responsable y tiene que poder cumplir, y no puede llegar el mes que viene y no pagar pensiones porque se quedó sin plata. Dicho eso, solo en una línea. Y esto es lo que pasó y lo que está pasando afuera. Uno, enfrentamos una situación en la que la gente no estaba comiendo. Por lo tanto, la incapacidad del país de identificar a las personas que de verdad estaban teniendo problemas económicos porque las bases sociales no están actualizadas, porque el Estado es precario, etcétera, llevó a que para no cometer lo que se conoce como el error de exclusión, es decir, dejar fuera gente que no está comiendo, claro, decidieron dar plata de manera mucho más masiva, no totalmente universal, pero casi universal. Ese era el concepto, en la idea técnica, para que yo prefiero darle la plata a Francisco, que no la necesita. Ojalá Francisco y yo tuviésemos la virtud, por decir, devuelvo la plata, pero los seres humanos no somos así, y además todos tenemos necesidades, incluso los que son más ricos también sienten que tienen necesidad. Sí. Entonces se decidió darle plata a gente que, desde la perspectiva de la pandemia, no había sufrido efectos económicos, no había perdido la pega, no había reducido su ingreso, para asegurarse de, como con brocha gorda, llegar a los que de verdad no tenían para comer, por la incapacidad del Estado de saber dónde estaban. Y el último comentario que quiero hacer, pero eso es obviamente algo que no es sostenible para siempre. Y eso es el gran desafío que tenemos ahora. ¿Cómo dejas de darle 3.000 millones de dólares todos los meses al sistema y de la noche a la mañana no das nada? Bueno, pero esto habla de la precariedad del Estado. Y lo segundo y final es que hay una discusión mundial, en un mundo sobre todo avanzado, que es bastante más rico que hace 40 años atrás, aunque las generaciones jóvenes no quieran reconocerlo, un mundo que ha avanzado mucho en esa dimensión, que también se ha movido hacia la universalidad, no solo para no cometer errores de exclusión y dejar fuera a los que de verdad necesitan, sino que porque se dice que la focalización, la política social, hace que mucha gente no quiera recibirla por temor a ser estigmatizado. Mira, es un concepto más sociológico, y hay que tomarse en serio estos análisis. Entonces este es un debate mundial. La plata no alcanza para todo, pero también es cierto que la focalización extrema tiene el problema de que muchas veces es demasiado focalizada, aunque valga, aunque sea reiterativo lo que estoy diciendo. Y ahí está el debate. Ahora Chile no puede vivir por los ingresos que tiene, con los niveles de universalidad que tuvo durante la pandemia, y tiene que volver a algo más parecido a lo que tenía antes, y ahí estamos en eso, en esa tensión en este momento. Mira, los famosos retiros, ya estamos empezando a ver los inicios del quinto, pero se dijo, la centroderecha en particular dijo, oiga, no podemos seguir teniendo retiros o no podemos retirar porque la inflación se nos va a disparar, y la inflación finalmente, ya todos sabemos, afecta a los más pobres porque destinan el 100% de sus ingresos a consumo y por lo tanto pagan el impuesto completo, digamos. Pero el 2021 Chile lo cerró con un 7,2% de inflación, pero Estados Unidos lo cerró con un 7,5% histórico en 40 años. Entonces, la pregunta es, ¿la inflación que tuvimos nosotros es global o es por los retiros? Porque en el fondo, ¿cómo poder separar? Si no hubiesen habido retiros, ¿cuánto hubiese sido nuestra inflación? En otra pregunta. O sea, ¿se puede estimar esa diferencia? Sí, se puede, pero como tú muy bien dices, usas la palabra correcta, ¿no es cierto?
se estima, no es que se Sí, claro. conozca. ¿Ah? Tú no te encuentras con la verdad, tú te encuentras con una estimación técnica, estadística, que se basa en supuestos, que Sí, requiere de claro. teoría, que es hecha entre cuatro paredes y que busca aproximar de la mejor manera posible la realidad, pero que está sujeta a todos los problemas que la academia y el análisis científico tienen. Solo un comentario para cerrar el punto anterior, ¿ah? Ya. Solo para que quede en acta. Cuando yo hablé de que el gobierno y Chile le traspasó 34.000 millones de dólares vía política durante la pandemia a las familias, a los hogares, en Chile, eso no incluye los retiros, ¿ah? No, Que por fueron supuesto, 50 mil porque eso no millones de fue dólares más y todo. porque no fue Sí, transferencia claro, del Estado, sino que fueron exactamente, recursos propios. exactamente. Oye, me acordé, ¿te Exactamente, acuerdas que pero eso significa que Chile quedó número uno en el mundo en términos de la cantidad de plata que recibieron los hogares, sumando sus propias platas que sacaron de claro, pensiones sumando por retiro, FP, más los otros, como proporción del PIB. Número uno en el mundo, entre 192 países. Bueno, vamos a lo de impresionante. la inflación si quieres. No, pero un segundo antes, porque me acordé cuando Sí. dijiste de los 34.000 millones de dólares que el primer paquete que se negoció en el Congreso, no sé, habrá sido en marzo del 2020 o febrero, era por Aquí, 12 mil con el millones. Colmet y con Sí, Sintiaitis, que ahí se hizo conocida ella. era Sí, por 11.000 o 12.000 millones de dólares. Por eso terminamos así gastando es. el triple Así es. de recursos del Bueno, Estado. claro, solo en septiembre del año pasado se renovó cuando el presidente Piñera estaba terminando su periodo y el IFE era la mitad de lo que había sido los meses previos, se renovó la totalidad del IFE, se volvió a completo octubre, noviembre y diciembre. IFE familiar, te quiero decir, Sí, el de fueron familias, el de hogares, diez ¿no? mil Porque millones además hay más. otro que es para empleo. Claro, y ahí solo se fueron 10.000, que es los 12.000 que se habían negociado al comienzo cuando partió la pandemia. Bueno, también todo esto se da en un contexto complejo, con una situación que no habíamos tenido, con mucha incertidumbre de cuánto iba a durar, con poca información en el registro social de hogares sobre quién necesita cuánto, dónde, etcétera. Bueno, oye, pero el resultado de toda esta cuestión es que, y por favor que la gente que nos esté escuchando, nos vaya a ver después de escuchar, no se malentienda. Este es un país con enormes precariedades, un país súper exitoso. Los últimos 30 años fueron muy exitosos en comparación con nuestra propia historia y el resto de la región, pero todavía tenemos enormes precariedades. Hay más de 1 millón de personas que caen en la línea de pobreza, que hay mucha gente que vive con muy poquita plata y que lo pasa pésimo, y gente que tiene 1 millón de pesos que puede ser un enorme ingreso para muchos, pero que igual lo pasa pésimo, dado su contexto, su realidad y las necesidades que enfrenta, salud, etc. En Dicho lo economía, anterior, oye, Rafael, en economía eso es como la trampa de los países de ingreso medio, básicamente. O sea, que estamos viviendo una realidad, mucha gente vive una realidad que no es tan real en los niveles más bajos. bueno, y llegas a un nivel de ingreso en el que superas lo que era tu historia o lo que tienen otros países, lamentablemente, como Bolivia, Ecuador, cerca nuestro, pero no significa que seas Canadá, Australia, en Alemania, porque seguís lleno de precariedades, lleno de necesidades, porque estás en esa transición. Ahora, dicho lo anterior, cuando uno entonces cuestiona este tipo de política, no está diciendo con esto, y yo lo que iba a decir ahora es que si uno mira los ingresos que tienen las familias chilenas en promedio, hoy versus el día prepandemia, tienen del orden de 40% más que lo que tenían antes. Y eso es por la magnitud enorme de los apoyos sociales, de los retiros, etc. Por lo tanto, los ingresos promedio de los chilenos hoy día están mucho más arriba de lo que estaban antes de la pandemia. Dicho eso, hay miles, miles y miles de personas en Chile que lo pasan pésimo, que lo siguen pasando pésimo y lo están pasando pésimo por la pandemia y por razones que tenían de antes. Entonces, el punto aquí no se trata de decir que no lo está pasando mal mucha gente, se trata de encontrar la herramienta Para, más adecuada para hacerse cargo de esa para realidad que existía identificarlos. pre-pandemia, que se exacerba hoy día para algunos y que va a seguir existiendo post pandemia. Y lo que se dice, como partimos esta conversación, es que como hay escasez de recursos, el tirar dinero con un helicóptero para que la agarre Rafael Berguán, para que la agarre Andrónico Luxi, para que la agarre cualquier Cualquiera. persona independiente de sus necesidades, no es en el mundo actual y dadas nuestras necesidades una buena política para resolver los problemas de esa gente que lo está pasando mal. Hay que volver a la focalización por lo que dijimos antes. Ese es el tema. Entonces, en ese contexto es que se da el debate de si uno debería o no seguir con retiros, con IFE, etcétera, o recurrir a herramientas que son más adecuadas para la necesidad concreta que tenemos en montos que además ayuden de verdad y no que se dilapiden entregándoselo a personas como yo que no lo necesitan. Es que es ¿Te súper, fijas si fuera el caso? es que Bueno, yo no quedé en el grupo, pero... Oye, pero es súper de sentido común porque ya en los retiros anteriores se decía la gente que puede retirar ya no es la más vulnerable porque es la que le sigue quedando plata y era la que tenía más plata y por lo tanto no estaba en situación de vulnerabilidad en ese minuto. Y mientras más se avance en los retiros, más así va a ser, digamos, porque la gente que le sigue quedando plata es la gente que más arriba está en los niveles socioeconómicos. Más o menos, estábamos hablando más o menos de cuánto se estima que podría haber sido la inflación sin retiro. Claro.
Bueno, perdona, el diputado, ya no me acuerdo de su apellido, pero el que ahora está empujando el quinto retiro con más fuerza, Hay ayer yo lo vi en televisión Alinco, diciendo, hay sí, Alinco, ayer Durán también de Reni. dijo, los dineros son del pueblo y tienen que volver al pueblo. Resulta que si su definición de pueblo es, por ejemplo, el 50% de la población más vulnerable, o sea, la mitad la No le mitad de la llega, población ordenada por ingreso, esa gente no ya le no tiene llega, fondos ya en no su tiene. retiro, pues ya se fue esa plata. Ya se fue esa plata. Entonces, él lo que está haciendo es permitirle a las personas como yo que puedan sacar su plata, Claro, si es que quieren, de los fondos de pensiones. Que tenemos el mismo ingreso que teníamos ante pandemia, que tuvimos la suerte de seguir trabajando igual, etcétera. claro. Y en un contexto en el cual además esas platas después ya no van a estar, se van a gastar en otra cosa, y cuando en 30 años más esta generación tenga que jubilarse, los recursos van a tener que poner el Estado y lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Pero bueno, vamos a la inflación. Mira, sí se puede estimar qué efectos tienen. Fue tal la magnitud de recursos que tú, y nuevamente yo no quiero frivolizar la conversación, me da lata porque a veces se descontextualiza lo que uno dice y lo ponen como si uno estuviese ridiculizando, pero la No, verdad es que tú sabes muy bien que, por ejemplo, los automóviles nuevos tenían listas de espera hasta de 12 meses. Eso no significa que una persona no pueda comprar un auto que le sirve para hacer un emprendimiento y cambiar su vida, por supuesto que sí. sí, Pero la por pregunta es si supuesto. queremos usar las plata de las pensiones para eso o buscar mejores mecanismos a través del Banco Estado con créditos subsidiados, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, bueno, el punto es que esa gigantesca demanda que se generó por la enorme, enorme, enorme cantidad de recursos que salió a la calle, generó al final del día más demanda que producción. Además, en el mundo había restricciones para mandar bienes, una enorme inflación que hoy día en Chile podría llegar a 10% de aquí a fin de año, se supone, o a mediados de año al menos, O sea, y que bueno, también en otras partes del mundo está alta. Y entonces es válido decir, bueno, pero esta inflación, ¿para qué me asustan y me dicen que es por los retiros, si en realidad es porque en Estados Unidos está alta? Bueno, lo único que yo te puedo responder acá es que para hacer estos estudios tú tenés que tener acceso a todos los toda la datos que información. representan esa realidad y compararla. Y el que hizo eso es el Banco Central de Chile a fines del año pasado. No estoy hablando de lo que está pasando hoy día, marzo, No, estamos hablando de mediados de marzo, 2021. sino que, claro, estoy hablando de que a fines del año pasado, en su informe de política monetaria, disponible en su página web gratuitamente, cualquiera lo puede bajar, hay un extracto, un pedazo, que básicamente analiza, descomponiendo las distintas fuentes que están detrás de la inflación alta que está enfrentando Chile, como la están enfrentando muchos países. Y lo que dice el Banco Central, y yo aquí me voy a sumar a una institución que es técnica, que es independiente, que tiene un consejo que está Todavía. integrado por gente de izquierda, de derecha, ¿ah? Y ellos, básicamente, lo que estimaron fue que de la mayor inflación que está enfrentando Chile, o que estaba en diciembre, que es muy parecida a la actual, de la mayor inflación, más o menos tres cuartos eran internos, tres cuartos eran internos y un cuarto era por lo que está pasando afuera. Y de esos tres cuartos internos, 80% era por el exceso de demanda que se generó con los retiros y apoyos sociales, pero obviamente los montos que llegaron a la calle, digamos retiros fundamentalmente. 80% de esos tres cuartos era por retiro y 20% por un dólar más alto que se explicaba en un contexto de más incertidumbre. No porque Oye, el dólar había subido fuera, sino que en Chile la gente se refugia en el dólar cuando el entorno es más incierto. estaba Esos dos haciendo. factores, dólar más alto y mucho más recursos en la calle, explicarían más o menos tres cuartas partes de la mayor inflación. El otro cuarto es, entre comillas, culpa de los gringos. O sea, haciendo una cuenta a la vieja, así, básicamente, O el viejo, para alrededor, no o el ser... viejo, claro, para no ser paritario, de los yo no lo viejos. dije, ¿Ya? lo dijiste tú. Sí, sí. O sea, podría haber sido alrededor de un 5 o 6% la inflación que podría haber tenido sin retiro. O sea, tampoco hubiera sido una cosa En ese tan momento, si la distinta, inflación digamos. era 7%, efectivamente, estamos hablando de 2 por 7, 14, más o menos 5,5, entre 5 y 5,5 es la inflación que habíamos tenido en ese momento. Ahora la inflación ha seguido subiendo y ahora que están 7, 8, se espera que llegue más o menos a 10% a mediados de año. Entonces, a ver, pero y el último punto, y esto es lo que le pasa al Banco Central, que los problemas inflacionarios tienen un origen, pero luego para que de verdad se transformen en un fenómeno inflacionario relevante, no basta con que haya partido, tiene que además perpetuarse en el tiempo. Y cuando tú tienes países como Argentina y tantos otros, el mismo Chile en el pasado, que tienen inflaciones de 2 dígitos y en algunos casos incluso de 3 y 4 dígitos, ¿no es cierto? O sea, hace poquito Argentina, una década, tenía inflación del 1000%, imagínate lo que es eso. ¿Ah? 10% es que algo que vale 100 vale 110 en un año más. 1000% es que se multiplicó por 10. Entonces, ¿cómo llegas a todas esas inflaciones tan altas? Y aquí está la respuesta del Banco Central. Lo que muestra la evidencia es que una vez que tú generas inflación, lo que hay que tener cuidado es que no se genere la expectativa Claro. entre todos los actores económicos, trabajadores, sindicatos, inversionistas, productores, proveedores, consumidores,
que no se genere la expectativa de que la inflación va a seguir siendo un fenómeno muy relevante, porque si eso es así, empezamos a tomar decisiones. Por ejemplo, los sindicatos negociamos con mucha más fuerza más salarios para defendernos de la inflación, con toda justicia. Los proveedores empiezan a cobrar más por los insumos porque dicen yo no quiero quedarme después con plata que no vale lo que yo pensé que valía. Entonces empezamos a validar la inflación y se produce un fenómeno que es una especie de inercia inflacionaria, una profecía autocumplida. Y cuando las expectativas se desanclan, dice el Banco Central, se desequilibran, entonces ya es casi imposible pararlo durante un buen rato. Entonces el Banco Central no es solo que esté preocupado de que la inflación esté en 7 en vez de 4, es que tiene miedo que esto se transforme en el contexto actual y con esta cantidad de plata que sigue siendo inyectada al sistema en algo que valide desde las expectativas mayores inflaciones para adelante y lo obliguen a tener tasas mucho más altas que las que ya tenemos, que son el doble que las que teníamos hace algunos meses atrás. Oye, tengo que saludar a nuestros benefactores. Dame 30 segundos para saludar a Empresas Balmar, comprometidos con impulsar barrios sustentables para el desarrollo de la familia. Balmar, 50 años construyendo ciudad. Los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Chequén. De Avícola Chequén, con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Y si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donech y compañía de gestión inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítenos en donech.cl. Y volvemos, estamos conversando con Rafael Berguán, está interesantísimo. De hecho, no hemos pasado al segundo punto de nuestra conversación y ya llevamos casi 25 minutos. Te quiero preguntar brevemente para cerrar el capítulo economía. Entonces, la tasa de interés del Banco Central, ¿tú crees que va a seguir subiendo durante este año? ¿Hay espacio, digamos, así la inflación puede llegar a 10? Eso es lo que... La inflación se piensa que puede llegar a 10 de aquí a mediados de año. La tasa política monetaria también, hay una entrevista, por ejemplo, a Gonzalo Sangüesa hace algunos días atrás, que es una persona que sabe mucho estos temas. Es bueno escuchar y leer a los que están pensando, porque al final más cabezas piensan menos que una. Y claro, yo creo que es justo decir que, en resumen, los expertos de los distintos lados, con una mirada, entre comillas, más neutral desde lo ideológico, esperan que la tasa del Banco Central, que es el piso, es el costo de los bancos, de pedirle a los bancos al Banco Central plata, si el banco le prestara la plata a los bancos, ¿a cuánto le cobraría? Entonces los bancos dicen, bueno, esto es lo que me cuesta a mí, por tanto yo tengo que cobrarte un poquito más a ti, claro, porque tengo que ganar. Esa es un poco la caricatura. Y esa tasa de política monetaria que era, mira, parece una ridiculez, era 0,5% anual nominal en junio del año pasado. En junio, o sea, hace menos de un año, hace 9 meses atrás era 0,5%, hoy día están 5,5% y se cree que podría llegar a 9%, o sea, se podría haber multiplicado por casi 20 veces en un año durante de aquí al tercer trimestre. Ahora, nadie espera que eso se quede ahí para siempre, pero ciertamente eso le va a poner una cuña adicional al mercado hipotecario, a las tarjetas de crédito y a tantos otros créditos, otros productos del mercado financiero que son relevantes para, no sé, los inversionistas, ¿no es cierto?, que tienen que, los que compran a 6 meses y que tienen que pagar interés. Bueno, todo se encarece en este contexto. No son noticias muy optimistas entonces para el que quiere comprarse una vivienda. Todavía no es el minuto y no lo va a hacer en el corto plazo. Quiero pasar al siguiente tema porque tú en diciembre del 2021, en una entrevista al Diario Financiero, ¿viste? Uno se empieza a poner nervioso cuando te dicen esto, porque ¿qué dije? Diciembre del 2021, Rafael Berguán le dice al Diario Financiero, de este triunfo de Gabriel Boric se va a generar una oportunidad. Eso, al menos, eso tomaron como titular de la entrevista que te hicieron. Y te quiero preguntar, ¿cuál es esa oportunidad? Yo, honestamente, y suena un cliché hablar de oportunidad, pero yo voté a prueba además y yo sé, aquí empiezan a llegarme los insultos, los golpes, y tengo, sobre todo amigos míos, que hace rato ya que no me invitan ni siquiera a tomar cerveza con ellos, están muy enojados, porque voté a prueba. Y probablemente, no voy a decir lo que iba a decir. Voté a prueba y lo dejo hasta ahí. Dijiste, y probablemente voy a rechazar, dijiste, iba a decir. No, claro. No. O probablemente habría votado a prueba de nuevo, no sé. Lo que diga me va a resultar incómodo, así que mejor me quedo callado. Pero el punto es que voté a prueba pensando en que, mira, yo entiendo estas cosas no son matemáticas, entiendo que uno puede reformar constituciones sin tener que tener una nueva, entiendo que los procesos constitucionales son un camino tortuoso y no muy eficaz y menos eficiente para poder
escribir una constitución. En general las constituciones han sido escritas por 4 hombres blancos, ¿ah? Que además saben mucho de derecho y que saben hacer la pega, escriben bien, saben de derecho, son constitucionalistas y eso funciona bastante bien. Pero también es cierto que Chile, lo hablamos al principio, está haciendo una transición desde un país de ingreso medio bajo a uno de ingreso medio alto, está en la mitad, y hacer esa transición requiere hacer algunos cambios estructurales que la Constitución, que tiene que ser la casa de todos, para lo cual no estaba dando el ancho, en un contexto además en el que un porcentaje importante de la población, aunque tenga la firma de Ricardo Lagos y del ex multiministro, poliministro Vidal, entre muchos otros, una constitución que sigue siendo la constitución de Pinochet, la constitución del 80, para una parte importante de la población, un conjunto de normas que primero tiene que ayudar a que el país como un todo se piense bien y segundo tiene que estar legitimado por una parte importante de la población y no lo está, justa o injustamente. A mí me parece que, por lo tanto, avanzar hacia una nueva constitución era algo que, en la medida que se haga bien, va a ser tremendamente positivo. Y te puedo dar así 2 o 3 cositas muy rápido con el título de por qué la constitución importa para la economía y para el desarrollo económico. Primero, por ejemplo, el sistema político, o sea, tener un sistema. Y ninguna de estas cosas siempre va a haber algún experto que no va a estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, tener un sistema hiperpresidencialista, donde el poder recae demasiado en una sola persona y tú juntas al jefe de gobierno y jefe de Estado, que es lo que tenemos en Chile, versus tener como tienen en Italia, ni siquiera en sistemas parlamentarios, en sistemas como el francés, donde hay 2 figuras, el jefe de Estado y el jefe de gobierno, cosa que cuando queda una embarrada, tú cambias al jefe de gobierno, pero no cambias al jefe de Estado. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, o tú disuelves completamente el gabinete porque es parlamentario, y bueno, y nadie piensa que el país se está yendo por el despeñadero. Esa situación que permite enfrentar las crisis con más flexibilidad, sin poner en juicio la estabilidad a largo plazo del Estado, es súper importante para las inversiones a largo plazo, que son las más productivas para el desarrollo económico. Ahí tenía un tema. Buenísimo. ¿Cuál es la respuesta? Alamán piensa una cosa, Parboe piensa otra, Patonavia piensa otra. Bien. Patonavia está en los próximos capítulos, Patonavia, así que vamos a preguntar también. Bueno, y él te va a decir que Verguán está absolutamente loco y solo por su ingenuidad decidió, e ignorancia en el mundo político, decidió votar a PRO. Y está bien, y es importante escucharlo porque hay poca gente que sabe tanto como él, pero esto son cosas debatibles. Ya, un segundo tema que quiero mencionar más breve que el anterior es que en la Constitución también está definida parte importante de la distribución del poder, no solo para el jefe de Estado y gobierno, pero por ejemplo a nivel regional versus centralización versus regionalización, porque tú ahí defines de alguna manera cuánta autonomía tienen o no distintos lugares del país, un país que es tan largo y tan distinto, Arica versus Punta Arenas. Quiero interrumpirte acá. Y eso también se define ahí. Quiero interrumpirte, hacemos una pausa y después volvemos al tercer punto, ¿sí? Porque quiero preguntarte ¿cuáles son, a tu juicio, como las medidas o las reglas del juego para que una descentralización tenga efectivamente características buenas para las regiones? Porque se ha hablado de parlamentos regionales, se ha hablado de muchas cosas que no necesariamente significan que la región le va a ir mejor. Pero visto desde el punto de vista económico, te pregunto, ¿cuáles son las medidas que debieran establecerse en la Constitución para que las regiones tengan una autonomía económica que les permita prosperar? Ya, pues hay que buscar, como al final ocurre siempre en la vida, y quizás la gente más joven o la más activista o la más revolucionaria no le gusta esta respuesta, y aunque yo no soy loco por el color amarillo, esta cosa es ni tanto ni tampoco, en el sentido de que tú tienes que ser capaz de balancear. Al final del día tú podrías decir, estoy en un incendio, o estoy en la crisis del 82 en Chile, y por lo tanto lo único que me importa es tener plata para poder llegar a fin de mes. Ya, eso es natural en ese momento, pero uno no puede vivir eternamente así, uno no vive eternamente en un incendio, uno no vive eternamente en terapia. Uno lo que hace es que trata de resolver momentos de crisis de una determinada manera, pero en general vive en situaciones de normalidad, en la cual, por ejemplo, y lo que ha pasado en Chile, es que históricamente hemos aproximado de alguna manera la preocupación por el despilfarro de recursos o por decisiones que pueden no estar coordinadas a nivel global, poniendo todo el poder en el Ministerio de Hacienda y permitiendo desde Teatino 120 que se decida de manera absolutamente arbitraria, estoy exagerando y estoy diciendo el punto extremo, qué es lo que cada uno de los lugares en cada uno de los puntos de este país puede o debe comprar, invertir, etcétera. Con la excusa de que, mira, tenemos que coordinarnos y no hay que hacer cosas que se arranquen con los tarros y después gastar la plata en cosas que no son importantes, etcétera. Pero la verdad que cuando tú piensas un país serio, el país serio tiene que darle la capacidad a las regiones
que conocen su propia realidad más, de que también puedan tomar decisiones que en Santiago no se entienden. Entonces, tienes que balancear que la región incorpore el hecho que la plata no es gratis y que no pueden gastar en cualquier cosa y que esa inversión tiene que estar coordinada con el resto del país, con el hecho que tienen que tener la autonomía y madurez para poder también tomar en parte sus propias decisiones. Había Hoy una día propuesta, eso casi no ocurre. había una propuesta de algún convencional, no me acuerdo el nombre, que decía que los gobiernos regionales debían tener la autonomía para poder endeudarse en el exterior sin tener que pedir permiso a los gobiernos centrales. ¿Eso es una buena o una Yo, mala en idea? general, y nuevamente, yo aquí creo que el balance consiste en mantener la iniciativa centralizada en el lugar donde hay una mirada general, que es el Ministerio de Hacienda, pero dándole sujeto a accountability, es decir, a rendición de cuenta posterior, mayor autonomía que la que tienen hoy día. Darle mayor autonomía no significa, o sea, libertad no significa libertinaje, si ese es el típico. Entonces hay un poquito esta caricatura, ¿ah?, de los que te dicen, oye, pero es que no pueden gastar nada, 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 porque todo se decía acá. Entonces estamos en una escuelita en Punta Arenas, y a la escuelita en Punta Arenas le mandan todos los años, porque es técnico profesional y tiene hotelería, le mandan una lavadora, ¿no es cierto?, gigante, industrial, para que los cabros puedan, en la práctica, en tercero y cuarto medio, ¿no es cierto?, hacer parte de las labores que se hacen en una carrera técnica de hotelería, por decir algo. Pero resulta que la lavadora no se ha echado a perder, la tienen hace 10 años, funciona bien y ellos quieren otra cosa. Y cuando mandan a pedir la otra cosa a Santiago le dicen, no, No, eso no está. no, no, Lo que no. está es esto. Y si tú no recibís la lavadora, que está embalada, y yo Se hasta la lo vi, paso a otro. porque estoy contando, lo vi, entonces te quedaste sin lavadora y te quedaste sin nada. Entonces a mí la directora de la escuelita me lo dijo, esto fue en Puerto Montt, me dijo, tengo 4 lavadoras, 3 embaladas, porque yo no me puedo arriesgar a que no me la manden, porque si yo digo que no la recibo, igual no me mandan los otros. Y probablemente el Entonces, próximo año no le manden nada. entonces, ¿te fijáis? Alguien que me escucha va a decir, no puedo creer que la vida es así, pero así funciona el mundo extremo centralizado. Oye, El otro mundo irresponsable es que Puerto Montt emita sus propios billetes claro. y genere inflación y termine como pasó en Argentina. Bueno, hay que buscar una cosa en el medio. Oye, estábamos en las decisiones que se podían tomar en la Constitución que beneficiaban la economía de los países. Dijimos primero el sistema político, el segundo una descentralización buena. Y la tercera no me acuerdo. No importa. No me acuerdo, así que... Oye, vamos entonces, ya te metiste directo en el tema y con este tema cerramos porque ya llevamos un buen tiempo y me comprometí contigo aquí a que iban a ser 25 minutos, pero ya llevamos más. Pero está muy entretenido. La tercera vía que se está proponiendo y que se está hablando en los medios para la Constitución o para el plebiscito de salida, ¿qué piensas tú? ¿El rechazo tiene que estar sujeto a algo que no sea quedarnos con esta Constitución o el plebiscito tiene que estar a firme como se aprobó hace 2 años? ¿Rechazo o apruebo? Mira, este es un tema súper, súper complicado. Yo espero que se apruebe la nueva Constitución. Ayer mismo, hace unos días, vi un programa en el que había 3 convencionales, uno de los cuales está coordinando, porque hay 7 comisiones, no sé si la gente Sí. sabe, ¿ah? Y una de ellas es la que está viendo el tema del sistema político, lo que estábamos hablando recién. Que se Y ahí votó, tú tenías... que recién, perdón, Sí. que hace un par de días recién, las comisiones suben las propuestas al Pleno y el Pleno vota lo que las comisiones decidieron. Así Pero es. resulta que las propuestas de la Comisión de Sistema Político sacaron 0 votos, ni siquiera los mismos que las propusieron votaron por ellas como para que se aprobaran. Entonces, esa es la comisión que estás hablando tú. Claro, y de 96 artículos que se llevaron al Pleno, 93 se rechazaron. Y por lo tanto tienen que partir de 0 y tienen 2 semanas para evacuar algo que se han demorado ya no sé cuántos meses. Entonces ahí yo tenía 3 convencionales y miraba uno que era de derecha, la Constanza Juve, miraba creo que es Sepúlveda el apellido, una que es comunista, y al Bárbara. coordinador de todo esto, que es que me parece que era un demócrata cristiano, o un socialista, perdón. Y él explicaba, y yo veía y los escuchaba, y son 3 personas que me da la sensación, no puedo, creo que eran abogados, los 3 estaban adentro, llevan tiempo, se notaba que sabía, por algo los llevaron a la televisión, porque eran gente que estaba reflexionando, fue muy interesante. Oye, y uno de ellos decía, bueno, es que si no tenemos algo bueno, yo no lo voy a aprobar. ¿Ah? Y era el coordinador del grupo, no lo voy a aprobar. Entonces la otra le decía, pero ¿cómo? Si no lo apruebas no voy a quedar sin nada. Bueno, porque tú no me puedes obligar a aprobar algo con una pistola en el pecho por el solo hecho que tengo que tener algo. Y había un debate, si entonces, ¿qué pasa? ¿Rige entonces la Constitución anterior? ¿Nos quedamos con el sistema actual? Mira, está todo un poquito en el aire. A mí lo que me parece, ni siquiera los expertos y los expertos que están metidos adentro, que lo están viviendo 24/7 desde hace ya varios meses, tienen todavía totalmente claro cómo se va a terminar de desgranar el choclo y qué va a terminar resultando de esto y cómo se va a seguir avanzando dependiendo de los caminos que se sigan.
Pero el punto es que a mí me parece que uno tiene la obligación, una vez que ya se metió en esto, a seguir como una pulga en el oído, repitiendo todos los días que de acá tiene que salir algo razonable, que ojalá, y aquí es donde vienen las ideologías de cada uno, esto sea un conjunto pequeño de rayados de cancha que nos den el marco general, como decíamos en la Casa de Todos. Yo creo más en las constituciones minimalistas, en las constituciones que tienen algunos pocos artículos muy generales y dejan después al gobierno, a la democracia, la posibilidad de ir cambiando en el tiempo, porque además las sociedades van cambiando, las opiniones, los valores incluso van cambiando, no son absolutos. Eso es lo que muestra la evidencia internacional y chilena. Y por lo tanto, muchas de las cosas que se está discutiendo yo creo que tendría que ser definida por un gabinete y un presidente o una presidenta en un gobierno democráticamente elegido. A mí lo que me importa es que ojalá sea lo más breve posible. Y yo espero que todos estos problemas que han surgido, al final lo que terminen haciendo es dificultando que haya tanta cosa que haga que la Constitución parezca un árbol de Pascua y sea más bien un buen cuerpo coherente de unas pocas normas que de alguna manera nos permitan a todos sentirnos parte de un mismo proyecto. Lo que me pasa, y con esto terminamos, y con esto cerramos, te lo prometo, pero lo que me pasa cuando te escucho es que yo digo, es un discurso súper razonable y de sentido común, pero, ya nos viene el pero a lo mejor eso yo lo hubiera esperado 5 meses atrás, o 4 meses atrás, pero ya cuando estamos encima del plazo, que no hay tiempo. Claro, o sea, claro, está bien tener la expectativa y tú eres un líder de opinión y tienes que tener, digamos, esa capacidad de poder seguir transmitiendo lo mismo que has venido transmitiendo, pero en el fondo va a llegar un minuto en que esta fe que tú tienes puesta, digamos, en el proceso puede que se desmorone porque no hay tiempo, ¿no? ¿Te pusiste un deadline? ¿Te pusiste un deadline como para decir? No, a ver, o sea, yo quiero ser súper claro. Hay muchos artículos que se han conversado, algunos de los cuales por razones totalmente personales, y yo tengo todo el derecho a resguardar mi propio interés, el de mi familia, ¿no es cierto?, el de la gente cercana a mí, desde el ámbito más económico, puramente materialista, hasta el valórico. Es un privilegio que tengo yo como ciudadano, que cumplo con mis obligaciones. Hay muchos artículos que yo he leído que han sido planteados, que todavía, porque hay pocas cosas que se han terminado aprobando, que cualquiera de ellos por sí solo me va a llevar a mí a rechazar al final. Eso lo tengo súper claro. Pero, por lo tanto, reconocer que aquí, pero me va a doler la guata y voy a andar asustado porque creo que un rechazo no va a ayudar en nada, a que el país retome un camino algo más maduro que el que ha recorrido durante los últimos años. El péndulo se devuelve una cosa que no tenga por qué ser, ¿no es cierto?, el gobierno de los puros viejos o el gobierno de los puros lolos, sino que sea una cosa en la que todos participemos y aportemos nuestras distintas capacidades y experiencias. Y yo espero pero yo creo que eso es más probable que suceda con una constitución que deje razonablemente contento un número importante de personas, independientemente que el ruido actual, desde algunos que tienen por agenda que esta cosa fracase, y también desde otros que tienen por agenda vengarse de lo que ellos creen son los que les han generado todas sus penas en la historia. Esos dos extremos van a seguir haciendo ruido. Yo espero que esta cuestión al final termine convergiendo a esa masa amplia de personas que al final lo que pretenden es vivir en un país que funcione un poquito mejor. Pero si realmente la Constitución no tiene bases que sean fundamentales para mí, mínimas, yo la voy a rechazar. Pero, oye, en tu opinión, ¿todavía hay tiempo? Oye, nos estamos alargando más, pero es que está demasiado entretenido. Sí. Oye, en tu opinión, ¿todavía hay tiempo para que tenga bases sólidas lo que se proponga? Es que lo que pasa, Francisco, es que se ha aprobado poco. Sí. O sea, porque si yo el otro día tuve que hacer una presentación y miré las tres de las 7 relevantes para la economía, entre paréntesis, la tercera cosa de la economía es que la Constitución también resguarda todo lo que es la estabilidad agregada a largo plazo, el tema de la autonomía del Banco Central. Perfecto. Y ese tipo de cuestiones, también es un tema muy importante para la economía. Regionalización, descentralización, eso, más la cosa que hablamos del sistema político. Ya, paro ahí, porque estaba buscándolo mientras tuvo el live, porque me tenía desesperado en la casa. Entonces, si por una presentación yo agarré las tres comisiones más relevantes para la economía de manera directa, que tienen que ver con esto que acabo de mencionar. Vi los artículos que han salido de las comisiones y claro, son centenares de ellos, pero al final del día solo encontré uno, y lo hablé con mis amigos de Opoli, de Horizontal, que están mirando esto y tienen la información técnica, y solo había uno que se había de verdad aprobado en el Pleno. O sea, hasta este momento, hasta el jueves pasado, había un artículo que iba en la Constitución que ya va a ser sometido a votación por nosotros, y nada más. Entonces, si va a alcanzar, claro, tú tenés todo el derecho de decirme, si han pasado 6 meses y sacaron uno, ¿cómo van a sacar 50 más en 2 semanas?
menos cuando uno ve que el ambiente no está convergiendo. Pero por otro lado, yo también quiero decir que yo no tengo suficiente información hoy aprobada como para decir esta es una esto es bueno o constitución esto que es yo voy a malo. rechazar. Claro. Lo más probable, como dices tú, es que entonces no alcancen a llegar y terminamos con un árbol de Pascua, y si ese árbol de Pascua, porque esto es la coherencia es fundamental, el equilibrio completo es fundamental, la tirada de paraguas, bueno, entonces probablemente eso me va a llevar a rechazar. Oye, te queremos dar las gracias por estar con nosotros. Rafael, ha sido una conversación absolutamente entretenida, muy dinámica y con muchos temas que dan ganas de profundizar, y por eso nos alargamos tanto, porque nos íbamos metiendo en temas cada vez más entretenidos, pero todo llega a su fin, todo lo bueno termina, así que muchas gracias, Rafael Aberguán, por estar con nosotros aquí en Código Chile. A ti, gracias por la invitación y hablemos después que se haya... Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ya. Un saludo. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Código Chile. Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria.